estás, Yuri? Muy bien, Clau, ¿y tú cómo estás? También bien, ahora sí que, pues un placer volvernos a ver porque ya tenía rato que no nos veíamos. Así es, ya Co- tenía un ratito, yo creo que no, pues ya tiene bastante, porque me acuerdo que la última vez hablamos de la muerte, pero creo que fue ya Ya hace casi un 2 año, años, ¿sí? ya casi 2 años, ya va para 2 años. Ya Oye, y estamos. sobre todo ahora con este tema, pues con este tema muy ad hoc, porque pues precisamente estamos viviendo pues la Pascua, ¿no? Todo lo que es la parte de la Pascua, y principalmente en estos días, usualmente llegan muchos, pues todo lo que es esta parte espiritual de lo que refiere la Pascua, ¿no? La Pascua, que es un renacer justamente a una nueva concepción, a una nueva dimensión de conciencia precisamente, que se ha celebrado ahora sí que desde antes de Jesús, ¿no? Porque muy comúnmente pensamos o solemos pensar que esa parte de la Pascua es algo, pues como más católico, cristiano. Sin embargo, es algo que se viene celebrando pues desde hace muchísimo más tiempo, porque está muy relacionado con todo lo que es la parte de la agricultura particularmente, ¿no? Ujú. Y pues tú, ¿qué nos puedes comentar de lo que tú consideras o lo que para ti es espiritualidad, que es precisamente pues el tema, ¿no? El tema que vamos a tratar hoy, porque pues tenemos muchas concepciones a veces pues muy erradas de lo que es la parte espiritual. Solemos pensar que ser espiritual es así como dejarnos atropellar, que no nos pase nada, que siempre estemos bien contentos. Y la realidad es que la espiritualidad tiene muchísimas más connotaciones con respecto a lo que representa el alma, lo que representa el viaje de la vida. Entonces, pues a ver, ¿por qué no nos comentas para ti, tú qué consideras que es la espiritualidad? Así es, Clau. Pues bueno, antes de iniciar justo con esta parte, quiero iniciar con una frase que me encanta, porque justo como lo dices, de ahí viene. Y dice así, siempre supe que en el fondo estaba todo lo que quería. Lo supe desde que vi mi reflejo en el agua. Y justo porque la frase pues justo habla de lo interno, de lo que tenemos nosotros como ser. Y ahorita que hablas justo de la Pascua, perdón, este, vemos que el día de hoy ya se vive como más de fiesta, ¿no? Como más de, vámonos de vacaciones y ya dónde nos vamos a ir, que a la playa y todo. Y vamos a diferenciar justo como esta parte, porque cuando nosotros estamos hablando de espiritualidad es de manera interna y de lo que nos hace feliz como ser. Y a veces encontramos que habla más el ego, el egocentrismo, lo que quiero reflejar hacia los demás. Pero aquí no es el reflejar a los otros, es reflejarte a ti mismo, es como la esencia del ser, del alma, del espíritu. Y y por eso quise iniciar con esta parte, ¿no? Porque dice, siempre supe desde el fondo. Y cuando nosotros tenemos pues ciertas carencias, siempre lo vemos como del exterior, de, me falta una casa, ¿no? Me falta algo como material, pero esto es quitar un poco lo material y ver la esencia que yo tengo y lo que me hace feliz de manera interna, no demostrarle al otro, ¿no? Sino demostrarme a mí mismo. Y justo, como decías, aquí hay que diferenciar también un poquito la parte de religiosidad y la parte espiritual. La parte espiritual es más tuyo, es más interno, es más de lo que tú quieres y se complementa con la religión.
ya Correcto. religión es creer en algo supremo y aquí háblese de lo que tú quieras creer, ¿no? Ujú. Pero la espiritualidad viene más interna. Entonces, Exactamente, no, exacto, que de hecho particularmente deja de mover, entorpecer este, esta parte. Fíjate que lo que comentas es algo bien interesante, sobre todo porque muchas veces tendemos a confundir un poco entre lo que es la religión, entre lo que es la espiritualidad y lo que es en este caso el crecimiento personal. Porque pues usualmente, por ejemplo, el crecimiento personal pues es tener herramientas que nos pueden servir para poder gestionar las emociones, ¿no? Esa inteligencia emocional. A eso está encaminado el crecimiento personal. La parte religiosa, pues usualmente es seguir ciertas normas o ciertos preceptos que pues en este caso nos imponen porque pues evidentemente son, por así decir, mandatos que conllevan pues a cubrir ciertas reglas para poder vivir bien y estar bien con algo que está más allá de nosotros mismos. Y justamente espiritualidad está relacionada más con lo que es el crecimiento interno, todo lo que es sentirnos bien con nosotros mismos. Y es que pareciera que el ser humano, pues siempre estamos tratando de buscar y de encontrar respuestas afuera cuando realmente están pues dentro de nosotros. Particularmente, déjame, te voy a compartir por acá una pantalla, ¿no? Que justamente yo varias veces siempre les he comentado eh, en los talleres, ¿no? Se los he comentado, ¿por qué? Porque generalmente el simbolismo del espíritu, y no nada más desde la parte mística, esotérica o como le quieramos llamar o le querramos decir, el círculo representa inclusive religiosamente, ¿no? Hablando en un aspecto tradicional, en lo que es el símbolo del espíritu. Ese círculo justamente es la representación de la totalidad. Lo podemos ver, por ejemplo, en China, ¿no? En la India, como ese yin y yang, en donde dentro del círculo están contenidos pues el femenino y el masculino, ¿no? Ese es, por ejemplo, lo que nos representa para nosotros el círculo. ¿Qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, si nosotros nos vamos a buscar en nuestra Biblia que tenemos en casa, dentro de Éxodo, y nos vamos al capítulo 3, ¿no? Del Éxodo, y buscamos en el versículo del 14 al 16, nosotros ahí nos encontramos algo que encierra un simbolismo inclusive matemático. ¿Por qué? Porque siempre pues nos acordamos desde pequeñitos que generalmente pues nos decían que pi, ¿no? El valor de pi es 3.1416. Eso yo creo que en la escuela nos lo repetían hasta por las orejas y siempre el pi pues era el valor justamente de la circunferencia. Tú cuando quieres medir una circunferencia, sea enorme, del tamaño de la Tierra, del tamaño de una cancha, cuando tú quieres medir un círculo, pues justamente todo, cualquier circunferencia, eh, termina finalmente fusionándose en el número pi. Por eso, pues Dios en Éxodo 3.1416, él se presenta ante Moisés justamente como el yo soy, ¿no? Es esa parte donde Dios le contesta a Moisés, y así lo dice la Biblia, diles que yo soy el Dios eterno y que me llamo yo soy. Diles a todos que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de todos los antepasados de ustedes. Y hablar precisamente pues del valor de la circunferencia es hablar precisamente del espíritu.
Sin embargo, muchas veces pues no solemos prestar atención y leer entre líneas, porque muchas veces nos han enseñado desde pequeños pues a ser repetitivos, a realmente escuchar no para entender, sino escuchar para responder, para contestar. Y es que verdaderamente en ese gran simbolismo que es la circunferencia, pues está justamente todo, ¿no? Lo encierra precisamente el gran circuito de la vida. Particularmente muchos de nosotros, pues nos preguntamos, oye, ¿y por qué pues la primavera siempre es pues el 21 de marzo, pero vemos en las noticias que nos dicen, y el día de hoy, 20 de marzo, a las 8 de la noche entró la primavera, ¿no? O te dicen el 21 de marzo a las 3 de la mañana o a las 2 de la mañana, 2 de la tarde, siempre va moviéndose de hora. Y solemos preguntarnos, oye, ¿y como que quién define si entra el 20, si entra el 21, si en la mañana o en la tarde? ¿Qué nos hace decir por qué se mueve? Y la realidad es que cuando el sol toca los 0 grados de Aries, ahí entra la primavera. Cuando el sol toca los 0 grados de Aries, para quien muchas veces tiene la duda de que, oye, pues es que yo nací el 21 de marzo y pues no sé si soy Aries o no sé si todavía soy Piscis, ¿no? Por ejemplo. Pues la realidad es que la respuesta está en los astros, porque precisamente cuando el ser humano pues no tenía toda esta tecnología, siempre volteábamos al cielo, buscábamos dentro de las estrellas esa guía, porque la realidad es que las estrellas siempre nos han servido de guía, inclusive la misma Biblia lo dice, ¿no? Que Dios puso las lumbreras del cielo para dar señales, ¿no? Y precisamente por eso vemos dentro de este gran simbolismo del espíritu, que es el gran circuito que hace la Tierra alrededor del Sol, pues que tenemos una primavera, un verano, un otoño y un invierno, y eso justamente representa el gran circuito del eje cardinal que nos representa pues dentro de una brújula el norte, el sur, el este y el oeste. Y es que realmente ese círculo nos representa etapas, nos representa estaciones. Muchas veces en nuestra vida nos toca vivir pues primavera, muchas veces nos toca estar desde el verano, otras desde el otoño y otras desde el invierno. ¿Y cómo saber si de pronto, pues ahora sí que el sol siempre vuelve a salir, el gran círculo, en este caso agrícola o el gran circuito agrícola, siempre nos habla del renacer. Y justamente hablar de la Pascua es hablar precisamente del renacer de la vida, ¿no? Eso es pues particularmente lo que representa este gran simbolismo, pues de la Pascua. ¿Por qué? Porque pues anteriormente, cuando todavía el ser humano era pues ahora sí que llamémosle, eh, era más dependiente de la naturaleza y no tanto del supermercado, pues evidentemente éramos personas que tendíamos a vivir más, pues de todo lo que era esta gran pues, belleza de la naturaleza. Porque pues particularmente solemos pensar, pues que si eres espiritual, eres religioso, o muchas veces solemos pensar que si no eres religioso, no eres espiritual, cuando la realidad de las cosas es que ser espiritual es ser un ser humano, ¿no? Eso es, pues, particularmente justo la frase con la que iniciaste, ¿no? La frase que nos comentas, de que muchas veces vamos buscando afuera las respuestas, cuando pues la respuesta está en el interior, ¿no? Está en esta parte mística y mágica de ese gran circuito en donde Dios se presenta ante Moisés, que es y que representa nuestra propia alma, que la propia tierra sigue este circuito y que muchas veces nos representa pues ese gran círculo de la vida
que a veces estamos muy bien, que a veces pues tenemos momentos no tan buenos, pero que siempre, ¿no? Siempre es un constante cambio y un renacimiento, ¿no? Eso es lo que particularmente, pues representan mucho la espiritualidad que hoy en día, pues todavía lo celebramos ahora con la Semana Santa, en donde pensamos que, pues la Semana Santa nace con Jesús y con esa parte de lo acontecido, ¿no? De la resurrección de Cristo. Y realmente, pues Jesús y el Imperio Romano, pues nacieron particularmente juntitos, ¿no? Aún estamos viviendo todavía ese orden impuesto por el Imperio Romano, que ha sido pues liderado por la Iglesia Católica, ¿no? Ese imperio romano que se fue conjugando de la mezcla de muchas celebraciones que venían celebrándose desde 3500 años antes de Cristo, sin embargo, pues lo adecuaron a lo que ellos indicaron, pues que es lo correcto, ¿no? Entonces, lo que hoy en día llamamos modernidad, en donde antiguamente vivíamos de la cosecha, pues hoy le conocemos modernidad como que vamos al supermercado y por eso cada vez estamos más desconectados de nosotros mismos, estamos más desconectados de nuestro espíritu, porque nos enseñan a anestesiarnos, ¿no? Porque nos enseñan a que, oye, pues te sientes mal, pues tómate un chocho, ¿no? Estás deprimido, tómate otro chocho. Te duele la pierna, pues tómate esto, ¿no? Porque no estamos observando verdaderamente lo que nos quiere decir la propia vida y nuestro propio cuerpo, ¿no? Así es, Clau. Justo ahorita que decías, pues dijiste muchas cosas importantes, ¿no? Pero bueno, vamos poco a poco. Complementando con lo que decías, y muchas personas se preguntarán, pues, ¿y cómo le hago como justo para encontrar mi espiritualidad? Porque como bien lo decíamos, es una gran diferencia entre ser espiritual y ser religioso. Entonces, solo podemos comenzar desde donde estamos. ¿Qué es lo que tenemos el día de hoy? Es como tu deseo de creer, de tú creer que quieres comenzar, esencialmente, pues que quieres hacer algo más, pero justo como lo decía al inicio, no desde el ego, ¿no? De tener cosas materiales, sino ver y reflejarme a ver qué es lo que tengo adentro, y justo como decías de las estaciones, ¿no? En muchas ocasiones nosotros pensamos que el ser humano tiene que ser feliz y tiene que ser exitoso, pero aquí más bien es vivir como se presenta la vida. Y hay muchos que dicen, pues, ¿cómo voy a vivir mi dolor? ¿O cómo voy a vivir esto que me está pasando el día de hoy? ¿Cómo quieres que el día de hoy encuentre mi espiritualidad? Y entonces, si lo transformamos, es justo empezar a ver qué fue lo que sucedió o qué es lo que igual tomar del exterior, qué es lo que me está pasando, qué fue lo que hizo del exterior, que eso me está haciendo sentir así el día de hoy, pero que también yo tengo el poder de decir, ok, voy a sentir el dolor, pero ¿hasta qué momento voy a dejar de vivir esto? Y aquí es mucha voluntad y mucho conectarnos, qué es lo que me hizo esa persona que el día de hoy me está afectando y cómo lo voy a trabajar. Y más adelantito voy a hacer algunas preguntas que nos pueden ayudar a encontrar la espiritualidad o verlo de una forma diferente. Y entonces aquí, pues como decía, ¿no? Al principio queremos que ser poderosos, ser ricos, comenzar algo material, querer ser amado por todo el mundo, querer tener placer, pero a veces no significa que eso sea nuestra espiritualidad, eso está hablando el mismo ego, ¿no? Y no nos deja como avanzar porque estamos como en esa parte de creer que eso es bueno para nosotros, pero eso es la contraparte. Y entonces todo inicia desde el ser, como tú bien lo dijiste hace un momento. ¿Y el ser qué es?
¿Qué significa y a qué se refiere? Pues bueno, es el que se hace esta pregunta acerca de sí mismo, acerca de nosotros mismos y acerca de lo que nos rodea. Y entonces, pues bueno, como te decía hace un momentito, ¿no? Si hacemos este ejercicio ya adentrándonos a lo que es la parte espiritual, pues como te decía, ¿qué es lo que sucedió? No sé, por ejemplo, puede ser una ruptura de pareja, ¿no? Y entonces nos vamos imaginando cosas de lo que fue involucrando esta ruptura de pareja. Puede ser algo económico, puede ser infidelidad, puede ser comunicación, en fin, muchas cosas que en esa ruptura se dio. ¿Cómo te sentiste? Y justo era lo que tú decías, ¿no? Las emociones. ¿Qué me hizo sentir esto? Y entonces dolor, angustia, sufrimiento, ira, enojo, resentimiento, frustración, en fin, todas las emociones que nos genera todo esto. Y después viene el trabajo. Y aquí es igual tanto terapéutico, empieza como la parte de religión, porque al final nos tenemos que agarrar de algo superior a nosotros. Claro. Porque sin eso no vamos a poder, y puede ser Dios, puede ser Buda, puede ser el que tú desees y mandes, pero creer en algo superior a nosotros, que esto va a ayudar a que este proceso sea más liviano, ¿no? Y aquí claro. Entra pues el apoyo de amigos, familiares, y pues toda esa parte, ¿no? Ayudarnos a decir, el día de hoy necesito ayuda. Y en ese momento es cuando empezamos a trabajar todas esas emociones y qué hiciste después. Y entonces aquí es encontrarnos con nosotros mismos. ¿Y cómo? Pues bueno, puede ser haciendo ejercicio, por ejemplo, el yoga es algo que nos funciona porque nos hace conectarnos con nosotros mismos. Estas técnicas de respiración, el meditar, el estar con la naturaleza, híjole, no sabes cómo ayuda a conectarte con y de hecho hay muchos que hasta se burlan o se ríen porque dicen, ay, ¿yo cómo voy a conectarme con la naturaleza? ¿O cómo voy a ir a abrazar un árbol? Un árbol. Pero te lo juro que funciona, o sea, es el dejar justo ese juicio o dejar esa parte de, pues yo no lo voy a hacer. Y cuando uno ya está preparado y está en el proceso, hasta uno se siente justo, llega uno a sentir paz y libertad de decir, por fin estoy bien. Y como todo, ¿no? La vida no es algo lineal, algo que todo el tiempo estés feliz y todo el tiempo vas a estar en placer, no. La vida es un subir y bajar, porque así se mide. De hecho, en un electrocardiograma, ¿cómo se ven esos picos y esas bajas del corazón, ¿no? Y así es la vida, pero tenemos que justo empezar a ser sensibles al otro para poder encontrar justo esta parte espiritual. Y entonces, no sé si has visto la película de El Guerrero Pacífico. No, fíjate que no, esa sí no la he visto. Está buenísima, te la recomiendo. Y justo voy a tomar una de las frases que vienen ahí, que dice, ¿dónde estoy? Y pues es contestarse, pues estoy aquí. ¿Dónde es? ¿A qué hora es ahora? ¿Y quién soy? Este momento. Y entonces la parte espiritual te trae al presente, no te trae ni en el futuro porque es algo incierto, ni te trae al pasado para estarte con esos remordimientos y esas culpas y yo debería, no. El ser espiritual te trae al momento presente, por eso es que estar en la naturaleza, el meditar, el hacer yoga, ¿qué estás pasando en qué estás viviendo? Estás viviendo ese momento y lo estás disfrutando, ¿no? Y entonces eso es un ser espiritual. Y de hecho, las 3 dimensiones de la espiritualidad, pues es la capacidad de trascender lo material. Por eso te digo, aquí es importante quitar la parte egocéntrica. Los fines y los valores últimos. ¿Cuál es tu valor como persona?
cuál es tu objetivo y no tu objetivo de, me voy a comprar un carro, me voy a comprar una casa. No, ¿qué es aquí, a ti lo que a ti te gustaría hacer que te traiga paz? Puedes, por ejemplo, ayudar a los otros. Por ejemplo, he visto muchas personas que se cortan el cabello y lo donan. Eso también es algo espiritual, algo que puedas ayudar al otro y no solamente ver por ti y el significado existencial del ser, ¿no? Y entonces cuando meditamos, pues, o sea, son muchas cosas que te vienen a la cabeza y solito van a ir saliendo y solito tú te las vas a ir respondiendo. Claro, es que aquí el tema, Yuri, es, digo, todas las culturas desde tiempos, pues, muchísimo más antiguos de lo que inclusive podemos llegar a creer o a pensar, todas han llegado precisamente a esta concepción, ¿no? De que este mundo material es una ilusión, de que el mundo verdaderamente no existe, situaciones que hoy en día pues está encontrando la física cuántica precisamente, pues que este mundo material no existe, realmente parte de tu información, de tu interior y tú creas al mundo. Sin embargo, el primer límite que tiene la mente, porque es un límite, es el tema de las creencias. ¿Por qué? Porque pues hemos sido programados y obviamente obedecemos a una programación en donde pues si desde pequeñito, desde chiquito te fueron diciendo constantemente que tú naciste para ser alguien, como si haber nacido no implicara yacer, sino que tienes que ser alguien, ¿no? Y evidentemente vamos escuchando este tipo de frases que pues vamos llenando la cabecita de los niños, que particularmente pues los niños, sus ondas cerebrales vibran a una frecuencia muy lenta, ¿no? Y es una frecuencia pues que generalmente se utiliza mucho en la hipnosis. La parte de la hipnosis justamente se utiliza mucho el taquiómetro, todos los que llegamos a practicar la hipnoterapia, y esa parte de conectar con esos ritmos lentos que te llevan a poner tu vibración cerebral como la que tiene un niño, pues tú imagínate que desde pequeñito le estás llenando y bombardeando con información, con programas de televisión, que precisamente son programas, porque te programan, en donde te llevan a la escuela y donde te dicen estás mal, en donde te dicen no seas así, no contestes esto, tú cállate, obedece, y evidentemente nos vamos volviendo personas muy desconfiadas de nosotros mismos, desconectadas de nuestras habilidades, de nuestros talentos, en donde tenemos el límite de las creencias, donde pues como vibramos de pequeñitos a una onda cerebral muy lenta, pues eso muchas veces se va volviendo parte de tus respuestas más inmediatas porque se queda en el subconsciente. Entonces muchas veces cuando viviste rodeado, pues de pequeño en una situación en donde siempre te decían, es que todos los hombres son iguales, ¿no? Todos los hombres son iguales. Y pues total que crece la chamaca, ¿no? Después de haber escuchado de pequeñita a su mamá llorar por los hombres y que todos los hombres son iguales, pues evidentemente dices, ay, ¿por qué no se ha casado? ¿Por qué se ha divorciado 3 veces? Pues obviamente porque se la pasó escuchando una programación en donde ella va buscando espejos y va buscando proyecciones que le confirmen esas creencias. ¿Por qué? Porque las creencias se vuelven ley. Particularmente, todas las doctrinas nos han, pues ahora sí que nos han respondido y nos han dado precisamente esa respuesta. Jesús lo decía, Buda, de conéctate con el presente. ¿Por qué con el presente? Porque solo en el presente habitas. Sadhguru tiene una frase muy particular en estos programas que pasa de Sadhguru, donde una persona le preguntaba, oiga, ¿cómo le hago para no tener miedo, no? Y Sadhguru le decía, es que el miedo no existe, el miedo no es real, no existe. Y le decía
el reportero, ¿cómo cree que no existe el miedo? O sea, el miedo claro que existe. Y le dice Sadhguru, a ver, ¿ahorita tienes miedo? Y le dice, no, ahorita no. Bueno, quédate así, ¿no? Obviamente respondiendo de este modo, como es muy de este típico de maestros que practican pues la meditación y las ondas budistas. ¿Por qué? Porque entre frases nos está diciendo, el miedo solamente habita en tu mente, habita porque estás pensando en lo que va a pasar y todavía no ha pasado. El miedo muchas veces solemos pensar que nos prepara y la realidad es que el miedo no te prepara, el miedo te paraliza. Generalmente una persona que tiene una cantidad de miedo tremenda es una persona altamente manipulable. Séneca pues lo dejó dentro de sus frases, le decía pues a todo lo que era ese gran imperio, le decía, tú, ¿no? Tu imperio gobiernas sobre el miedo de la gente, ¿no? La gente te cede el poder a ti, ¿por qué? Porque tiene miedo. Yo ya no tengo miedo, entonces tú ya no me controlas. En el momento en el que nosotros soltamos esos miedos, ganamos la vida. Y precisamente conectar, así como lo mencionas con la naturaleza, pues nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque la naturaleza es sabia, porque la naturaleza nos conecta con los ciclos de la vida, porque podemos ver que un árbol se desviste justamente en el otoño y el invierno, pero en la primavera vuelve a renacer. Por eso hablábamos que este tema pues es muy particular, ¿no? Hablar de espiritualidad de la Pascua. Y es muy común hablar justamente de espiritualidad dentro de la Pascua. ¿Por qué? Porque pues evidentemente Jesús en su Jueves Santo estaba celebrando pues su cena de Pascua. ¿Y qué celebraban los judíos en la Pascua? Pues esa salida del pueblo judío de Egipto hacia la tierra prometida. Esta parte de salir de la oscuridad a la luz, de la oscuridad, en este caso, que representa muchas veces también el oscuro invierno, donde pues todos sabemos que cuando quieres plantar una semillita, pues tienes que meterla en la tierra. Y diríamos, pobre semillita ahí oculta en la tierra, húmeda, oscura, pero realmente es un proceso necesario para renacer. Precisamente la Pascua se celebra en la luna llena. ¿Por qué? Porque cuando llegaba la primavera, pues era justamente este momento feliz en donde volvías a ver que la naturaleza empezaba a reverdecer y oías que los pajaritos cantaban y el calor te invitaba a salir otra vez nuevamente, porque la luz a eso nos invita, porque partimos de la luz y tendemos a ella, y pues donde evidentemente después de ese oscuro invierno, pues primero, ¿no? Si eras un gran observador de la naturaleza, tenías que esperar que el sol calentara la tierra. ¿Por qué? Porque un buen agricultor siempre te va a decir que no se planta así, entró la primavera y ahora le ponte a plantar la semilla. No, te tienes que esperar a que la tierra esté caliente, que se haya limpiado de esas impurezas. Por eso con la luna llena, que generalmente por eso, pues la Semana Santa siempre se mueve, porque son calendarios que van mucho en base a los ciclos lunares. Pero nos comenta la iglesia que eso no hay que seguirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues se dice que es malo y evidentemente estar dentro de este contexto que solo el ego nos hace ver como bueno, malo, bonito, feo, que obviamente son estas concepciones pues muy propias de esta dualidad en la que vivimos, pues justamente después de haber estado en ese oscuro invierno, pues llega el despertar de nosotros mismos y el sol siempre regresa. Nosotros nos podemos ir a dormir muy tranquilamente porque sabemos que mañana va a salir el sol. Entonces, pues totalmente la parte de la espiritualidad representa esa capacidad que tiene el ser, esa capacidad que tiene el espíritu de nacer una y otra vez. Por eso, pues, este tipo de festividades dentro de Pascua, donde se celebra el paso de la oscuridad a la luz
y donde pues 6 meses después vamos a darnos cuenta que llega el otoño y va a la inversa y estamos abriendo portales dentro de todo lo que es la celebración de los muertos. ¿Por qué? Porque pasamos de la luz a la oscuridad, va a la inversa. Y sabemos precisamente que pues siempre estos momentos que a veces sentimos en donde nos sentimos desconectados, nos sentimos tristes, nos sentimos perdidos, pues siempre conectar con la naturaleza, conectar con tu esencia, conectar justamente con las preguntas que comentas, ¿no? De a ver, o sea, a ver, ¿no? Como decía Sadhguru, ahorita tienes miedo, a ver dónde estás, ubícate, siéntete, respira, ¿no? Ubica el momento presente, ahorita cómo estás, ¿estás a salvo o estás simplemente pensando dentro de tu cabeza, pues un chorro de pensamientos de estoy solo? ¿Estás solo? O sea, verdaderamente el ser humano está solo, o es que dentro de la parte espiritual, de la espiritualidad, del camino espiritual, es empezar dentro de uno, saberte poderoso, saberte acompañado dentro de ese interior y obviamente despertar a ese poder personal en donde tienes la capacidad de renacer a la luz y de tomar, así como toma la naturaleza de ese abono, ¿no? De todo lo que pues son las plantas cuando caen, de tomar ese abono para poder crecer más fuerte, ¿no? Yo creo que esa es la parte, pues precisamente que nos comentas. Sin embargo, pues algo que siempre se nos atora, porque pues digo, es algo bien común, es sí, o sea, sé que conectándome con el presente, sé que conectándome con la naturaleza, pero siempre vuelven esta parte de las creencias, donde nos han dicho que si tienes un buen carro, pues eres exitoso, y si tienes un trabajo, eres exitoso, y que evidentemente pues lo vemos plagado la publicidad, la programación mental, y no te puedes en este caso desconectar tan fácilmente de la sociedad que te está recuerde y recuerde pues esos patrones de los cuales sales. Ser espiritual justamente es ser consciente que vivimos evidentemente conectados a un plano material, porque precisamente a eso hemos venido, a ascender este plano. Por eso se dice bendito el ángel terrenal, bendito el ser humano que va bendiciendo la tierra con sus pasos. Nosotros como seres humanos tenemos esa gran capacidad para poder pues bendecir la tierra, para poder hacer las mejores cosas o hacer también las peores, ¿no? Porque evidentemente eso es ser dual y muchas veces andamos buscando a Dios, ¿no? Por otro lado, como si estuviera fuera de nosotros, cuando realmente está dentro de nosotros y que también nosotros tenemos esa capacidad destructiva de generar mucho mal en la tierra, ¿no? Por eso ser espiritual es ser consciente, consciente de que lo que tú hagas, que lo que tú digas, que lo que tú piensas, que lo que tú sientes, siempre esté en sintonía, porque tú llevas la batuta cual director de orquesta y un director de orquesta pues siempre va a estar llevando el ritmo y viendo pues que no se le desfase, ¿no? Imagínate nada más que eres el director de orquesta y de pronto pues tu sentir resuena de un modo y tu pensar resuena del otro, pues qué desarmonía generas, ¿no? Y eso genera pues muchas veces enfermedades emocionales que luego terminan en cánceres, en diabetes, en enfermedades físicas, que la razón principal de ser de esa enfermedad es el grito que justamente decías, ese basta no más del cuerpo, de decir ya no puedo más, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué esperar que esa llamada de atención sea pues una enfermedad, o sea un divorcio, o sea un sentirnos decepcionados y frustrados de la vida, si hoy, aquí en el presente, podemos hacer justamente algo por ser mejores,
por ser más conscientes, por ser más felices, por no juzgarnos y por no juzgar a los otros, por conectar más pues con esta grandeza de la naturaleza que nos permite pues ahora sí que revelar esa luz interna, ¿no? Y pues yo creo que esa es la parte que nos comentas, pero que evidentemente pues hay a veces que necesitamos alguna ayudadita, justamente como bien lo decías, la familia, los amigos, de podernos rodear de personas que juntas como equipo, pues estemos en el mismo, ahora sí que veamos la vida no desde la misma forma de ser, sino que vayamos hacia lo mismo. Es muy bonito que como familia pues podamos ir a la naturaleza, a estos viajes, a conectar en la playa, a poder disfrutar, bailar, gozar, porque pues es en esa celebración está justamente también el celebrar la vida. Muchas veces pensamos que las personas que son espirituales están así como que aisladas, ermitañas, solas y abandonadas, cuando la realidad es que las personas espirituales muchas veces tienen tanta luz que llaman, ¿no? Cual panal de abejas a la gente, que la gente se acerca a estas personas para pedirles ayuda, que se acerque a estas personas porque se ven tan bien, tan felices, irradian tanta paz y tanta armonía que tú quieres estar con ellas, ¿no? Porque pues así como decimos, la palabra enseña, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Entonces, pues eso es lo que queremos, en este caso, a veces proponer todos los que nos dedicamos a estas herramientas espirituales, que no es que tengas que tener pues un diplomado en algo espiritual, es que simplemente eres un ser humano y el oficio de ser humano justamente es revelar tu luz y es descubrir esa parte espiritual porque eres más que un cuerpo, ¿no? Entonces, pues ahora sí que todo lo que nos has comentado precisamente pues nos lleva a derribar esas creencias, nos lleva a conectar con la naturaleza, nos lleva a amarnos a nosotros mismos y vivir en el aquí y en el ahora. Entonces, pues ahora sí que no sé tú cómo lo veas, Yuri, porque eso de derribar creencias a cómo nos da trabajo, ¿no? Por eso hay tantas técnicas que parten desde la psicología, desde la parte, desde todo lo que es, pues, inclusive Reiki, técnicas como la psicomagia, como la biodescodificación, que te ayudan un poquito a vencer ese patrón a veces de creencias que cómo nos cuesta trabajo. De hecho, justo fui ahorita corriendo por mi pluma porque dijiste muchas cosas importantes que quiero retomar. Decías algo del éxito. El éxito creemos que es una licenciatura, una casa, irnos de viaje, irnos a Dubái, irnos a donde tú quieras y mandes. Pero si lo hacemos como simbólico, éxito en inglés es ex, que significa salida. Y nuestro éxito va a ser algo muy fuerte y confrontativo, ¿no? Pero la verdad es que a veces necesitamos justo esta parte. La salida, la salida para nosotros va a ser la muerte, cuando llegue nuestro momento. Y entonces por eso decimos aquí, no existas, como relacionarlo al éxito, sino vive. Y justo como decías, vive tu presente y vive tu ahora. Y para muchos a lo mejor su presente va a ser alguna enfermedad, va a ser dolor, va a ser sufrimiento, pero cada quien es responsable de cómo quiere vivir. Vivir ese momento es válido y vivir el dolor yo sé que es muy difícil y muy fuerte y muy frustrante y también cansa, pero como te decía, aquí sabemos nosotros hasta dónde decimos basta y queremos vivir nuestra espiritualidad y nuestra soledad. Porque muchas veces soledad es como nos abandonaron, ya no piensan en nosotros, pero la soledad también justo viene esa parte espiritual. Entonces, o sea, si estás solo,
¿Tan malo eres tú como para no vivirte pleno contigo mismo? Y entonces es hacernos esa pregunta, ¿por qué me cuesta tanto trabajo estar solo? O sea, tanto necesito el apego, y justo aquí vemos el apego de lo material y el apego de las personas que nos hacen sufrir de manera, híjole, como no tienes una idea, y por eso muchas personas, pues hoy en día lo he vivido con mis pacientes, ¿no? De que dicen, no, pues un clavo saca otro clavo y así se la van llevando y no son felices, ¿no? Y entonces la soledad viene a enseñarnos a, justo como decías, amarnos, aceptarnos, a conocernos, y ahí nuevamente entra la espiritualidad. Y ahí decías algo muy, muy certero, que justo decía el gurú, ¿no? Nuestros pensamientos nos sabotean tanto que justo como le decía él, y yo voy a poner otro ejemplo. Imagínate un limón, ¿no? Pero realmente imagínalo como es, de color verde, o sea, como si realmente lo estuvieras, en tu cabeza, ¿no? ¿Y qué va a pasar? En este momento vas a empezar a tus glándulas salivales van a empezar a estar presentes, ¿no? Y entonces hasta vas a sentir a lo mejor ese cosquilleo, hasta el calambrito cuando, uy, jole, ya se te Sí, antojó. sí, sí. Y nada más fue de imaginarlo. Y entonces, justo cuando nosotros o en algunos momentos las personas tienen esta parte de ansiedad, es pues justamente por eso. Nuestra mente es tan poderosa que justo con este ejemplo del limón, ¿qué empezaste a pensar o a sentir? No, nuestro cuerpo reacciona. Si nosotros imaginamos o pensamos que no vamos a poder, que necesitamos a otra persona para ser feliz, que necesitamos de lo material, es cuando empezamos a tener, y entonces se conjuga con la emoción. Por eso Ujú. a veces la terapia racional, emotivo, conductual, porque del pensamiento pasamos a la emoción y después a la conducta, ¿no? Y entonces sientes que te falta el aire y no encuentras la salida. ¿Cuántas cosas en la vida te sofocan? ¿Cuántos pensamientos te dan vueltas dentro de ti y se multiplican hasta oprimirte el pecho? Y entonces los pensamientos, justo como decía, son las semillas de las emociones. Y sabes a quién, así la quieres seguir sembrando. Y por Claro. eso me ponía el ejercicio que te decía qué sucedió, cómo te sentiste, cómo lo trabajaste, porque justo ahí viene tu renacer espiritual, tu renacer como renacer de una nueva persona que entró en el dolor, en algo oscuro, y así pasa también en los duelos. Estamos en una tormenta, nos sentimos devastados, se nos quiebra el alma, pero al final si lo trabajamos y vamos soltando, porque también es de soltar ese apego emocional que tenemos con esa persona. ¿Qué es lo que queda de esa persona fallecida? Su esencia. Y Claro. así es como nosotros que nos quedamos en este plano, tenemos que trabajar la esencia de nosotros para que los otros nos sigan recordando y cómo queremos que nos recuerden. Eso es la parte espiritual. Y ya posteriormente, como dices, viene pues la luz de una nueva vida, la luz de un nuevo ser y la luz de nuestro interior, y es trabajarlo. Y aquí no es que siempre vamos a tener esa luz, puede volver a caer el otoño y puede volver a aparecer nuevamente la oscuridad, pero si nosotros seguimos trabajando y siendo responsables de lo que nos corresponde, es un ciclo, pero ese ciclo ya no te va a costar tanto trabajo como al inicio. Claro. No, 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 qué importante, sobre todo así como dices, pues es responsabilidad de cada quien. Ahora sí que tomar en cuenta su propio pensamiento para poder cambiar su realidad, porque muchas veces es más fácil pues echar culpas para afuera, ¿no? Decir, no, es que tú no sabes, es que la vida que a mí me ha tocado, es que mi mamá, es que el trabajo, la situación económica, es que Putin ya se volvió loco. ¿Por qué? Porque la realidad es que
muchas veces es más fácil, pues ahora sí que enfocarnos en que los problemas están afuera de y no hacernos responsables de nuestra propia chamba y de nuestro trabajo interno. Pensamos muchas veces que queremos herramientas mágicas en donde, ay, no, sí que pum, pum, chin, chin, pum, pan, tortillas, papas y ya, ¿no? Ahora sí que aparece toda una nueva realidad, cuando la realidad es que, pues es un gran trabajo interno y ese trabajo interno, si no lo haces, pues siempre se va a venir presentando la misma situación, pero pues de un modo cada vez más potente, ¿no? ¿Por qué? Porque los maestros, las proyecciones de nuestro interior, pues siempre las vamos a percibir afuera. Si tú tienes, pues eres a lo mejor un 70% de una persona pues sumamente luminosa, se te va a aparecer siempre esa parte oscura de ti que no quieres ver dentro de ti misma. Y al contrario, ¿no? Muchas veces decimos, oye, ¿por qué las personas más optimistas, las más, eh, pues, bondadosas, ahora sí que tienden a atraer personas sumamente narcisistas, personas que muchas veces nada más están en el quiero, dame, 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 cuando no nos damos cuenta que muchas veces, pues, se te aparecen ese tipo de maestros que te hacen ver que primero pues tienes que atender tus propias emociones, que pues muchas veces decimos, híjole, es que yo no sé por qué, pues terminan presentándose siempre el mismo tipo, el mismo patrón de hombres, de seres humanos, cuando pues la realidad es que esas personas que solemos atraer, pues nos quieren llamar la atención. ¿Para qué? Para que despertemos precisamente, ¿no? Es algo muy común que justamente lo has comentado en la terapia que llegas a hacer con personas que de pronto pues sienten ese peso, ese sofocamiento de estar atrapados en las mismas emociones, pero cuando les dices, a ver, no, a ver, cálmate, respira, dime por un momento, pues, ¿qué te ocurre? ¿Qué te sucede? Ah, no, pues es que fulanito me hizo esto, ¿no? Ok, y ese fulanito, pues, ¿qué te refleja? No, pues me refleja egoísmo. Es una persona bien egoísta. Ok, y tú, por ejemplo, lo consideras que es egoísta porque ¿cómo te ha afectado a ti? No, pues es que yo ni siquiera como, ni siquiera duermo por andarlo atendiendo al esposo. Ok, entonces te refleja egoísmo o te refleja cualquier otro tipo de emoción negativa, ¿no? Ok, y dime a lo mejor dentro de tu propia vida, cómo te está reflejando que quizás tú estás siendo egoísta contigo misma y evidentemente por eso atraes a una persona narcisista que solo te está pide y pide y pide, pero pues como tú das y das y das y das, necesitas voltearte a ver, entonces necesitas ese tipo de maestro para que te des cuenta que no viniste a dar y dar y dar y dar y dar, sino que también vienes a disfrutarte tú, a verte tú. Entonces, muchas veces, por eso hablamos de las bendiciones escondidas que tienen esas crisis, las bendiciones escondidas que tienen esos momentos en donde tocamos fondo, porque muchas veces podemos decir que cuando has superado y has trascendido algo y te has hecho responsable de tu trabajo interno, pues eres capaz de evolucionar, de voltear atrás y de decir, híjole, bendito el día que este ingrato se fue y me dejó. Mira, lloré, sufrí, pero me hizo darme cuenta que tengo el poder de salir adelante. Bendito el jefe que me corrió el trabajo porque me di cuenta que tengo talentos y que yo mismo puedo salir adelante. Es por eso muchas veces, pues, llegamos a atraer este tipo de lecciones de vida. ¿Por qué? Porque vivimos justamente así como dijiste, en una percepción diferente, ¿no? Muchas veces percibimos la realidad, pero pues todos yo creo que podemos saber que cuando andamos bien enamorados, te pueden pasar las cosas más horrendas del mundo, pero tú estás así como drogado, ¿no? Estás así como que andas en el limbo. Precisamente dices, oye, ¿cómo es posible que pues te esté pasando algo horrendo y tú ni siquiera parece que lo estás viviendo? ¿Por qué? Porque realmente estás en un estado
emocional en donde las cosas simplemente las ves menores, porque tú estás vibrando en amor. Eso es lo que sucede, por ejemplo, cuando una persona vibra en amor, que le da el justo peso a las cosas. Y le puedes decir, mira, chocaste, bueno, pues mira, ya choqué, pues ¿qué puedo hacer? ¿No? O sea, ni modo de que gritando y recordándole a la mamá al que me chocó, pues voy a lograr algo. Entonces mejor me relajo, hablo al trabajo, digo que voy a llegar tarde, o a lo mejor ni voy a llegar, y pues si me quieren esperar, qué bueno para la junta, pero pues si no, pues ni modo, qué pena. Es algo que se escapa de mis manos y pues prendo el radio o hasta me pongo a platicar con el que me chocó. Yo tengo una amiga que se casó con uno que le chocó, por ejemplo. Entonces digo, la realidad es que quien logra poder observar la bendición en estas cosas que le pasan, pues logra abrir oportunidades en cualquier lugar, porque justamente hablamos de un tema de percepción. Tú puedes a lo mejor vivir la vida que te tocó, el dolor que te tocó, la enfermedad que te tocó, del modo más amargo y más triste, o puedes realmente tomarlo con el ¿para qué? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué me quiere decir la vida? ¿Qué tengo que trabajar? O hundirte en el victimismo, en el escapismo, y pues pensar que no hay otra salida, y pues amargarte la existencia. Y con eso, pues si vas a lograr algo, pues qué bueno, ¿no? Yo por eso muchas veces, pues les he dicho, mira, pues uno a lo mejor te dice, pues te ayuda a ver, porque realmente es la función de un terapeuta. Un terapeuta es un facilitador. Un terapeuta no es alguien que te va a venir a resolver todos tus problemas. Es una persona que te va a ayudar a ordenar tus pensamientos para que por ti mismo, pues tomes las mejores decisiones. Y muchas veces como terapeuta, pues le terminas diciendo a la persona, mira, es que tienes que trabajar pues en tu amor propio, en tu autoestima. ¿Por qué sientes que sin esa persona te mueres? ¿Por qué sientes que sin ese trabajo vas a dejar de vivir bien? Y tienes que pues justamente trabajar en esa dependencia que precisamente mencionabas, que muchas veces es la anestesia que nos ha dicho la vida. La anestesia porque vivimos realmente anestesiados. Por eso precisamente pues Jung decía, realmente cuando duermes despiertas, porque despierta la conciencia, porque estamos dormidos. Realmente muchas veces solemos decir, ahí es que hazte consciente, ¿no? Y pues si nos vamos a la psicología de Jung, cuando estás consciente estás bien dormido, porque realmente el que trabaja es el subconsciente, que muchas veces está pues totalmente ligado a las creencias colectivas, a estas historias que nos contamos y que muchas veces pues por algo todo lo que han sido las constelaciones familiares o las configuraciones sistémicas, el árbol transgeneracional, pues precisamente nos ayuda a veces a entender que muchas veces vamos cubriendo lealtades que inclusive están en nuestros antepasados, ¿no? Entonces, pues justamente qué importante es que dentro de la parte espiritual es hacerse responsable y que si estamos pasando a veces justamente como lo mencionaste, que tu realidad es una enfermedad, que tu realidad es haber afrontado una pérdida, que tu realidad sea darte cuenta que tienes una vida que no es la que tú a lo mejor hubieses querido, pero que siempre hay justamente un modo diferente de ver las cosas, que si finalmente tu lección de vida, porque muchas veces también como terapeuta, más cuando entendemos o comprendemos un poco más de cómo es que funciona la mente, y yo generalmente pues se los enseño en los talleres, tú puedes ver, por ejemplo, cuando una persona llega contigo, si ya esa persona, pues su fecha de caducidad está muy cerca. ¿Por qué? Porque muchas veces esa persona que llega contigo no llega a sanarse físicamente, llega a sanar todas las cosas que lo han llevado a la enfermedad. Y que tú dices, híjole, mira, pues es que si ya se va a morir, pues como para qué lo atiendes, ya mejor que se muera. No, es que la realidad es que nosotros venimos precisamente a revelar esa luz que no está en esta realidad, porque somos seres espirituales
que estamos viviendo una experiencia terrenal y este cuerpo es un envase y este envase tarde o temprano va a perecer. Por más botox que te pongas, por más ejercicio que hagas, por más dietas nutritivas, cero grasa y demás, vas a perecer, porque el cuerpo es una realidad temporal y porque solo el espíritu te conecta con ese ser que está más allá de esta realidad. Entonces, pues como bien mencionas, Yuri, pues qué importante es hacernos responsables de nuestro proceso, qué importante es comprender que tenemos esas herramientas interiores para poder pues conectar con una vida, al menos desde el punto de vista del para qué estoy aquí, qué aprendizaje tengo que ver de esta situación que estoy viviendo y pues evidentemente también saber pues que todo pasa, lo bueno, por eso también hay que disfrutar lo bueno, porque si hoy tienes salud, agradécela, si hoy tienes un techo, agradécelo, si hoy tienes vida, agradécela, si hoy tienes gente a tu lado, agradécelo, si hoy tienes energía, salud, fuerzas, juventud, ¿por qué? Porque todo pasa, lo bueno, pero también lo malo, porque los malos momentos pues no han llegado para quedarse, llegaron para enseñarte y porque todos en este plano material pues estamos justamente de paso, ¿no? Qué importante, Yuri, de veras. Y sobre todo, pues como terapeuta, ya me imagino a veces a lo que te enfrentas, pero pues, ¿qué le sueles decir a veces a tus pacientes que llegan totalmente sofocados, así como que te empiezan a decir, y no, yo me imagino, ¿no? Porque digo, me ha pasado, que llegan contigo y no te, es más, hora y media, 2 horas no te dan tiempo de escuchar todas las historias que te tienen que contar, desde que no, mire, déjele platico, es que yo de pequeña hice esto y mi mamá me abandonó y mi papá me dejó y mi marido y el esposo y te llegan contando una sarta de cosas que dices, a ver, espérese, a ver, siéntase, ¿ya se sintió? Respire, ¿está viva? Sí siente esa parte, a ver, con usted misma, conéctese con la naturaleza, ¿está bien? ¿Hoy comió? ¿Tiene ahorita para salir de aquí y comer algo? Sí, agradézcalo porque es abundante, porque tiene abundancia en su vida, independientemente de todas las cosas que pueda pasar, primero agradezca el aquí y el ahora y luego pues vámonos por partes. ¿Qué le dices a un paciente que llega contándote toda una historia del ego? Porque el ego es ese conflictivo que necesita mucha importancia, porque pues el ego es tan débil que necesita precisamente contar todas esas historias de vida, de todo lo que tú eres, tus títulos profesionales y todas las cosas que vas arrastrando, como si eso eres, ¿no? Como si el ego es ese gran boicoteador que te hace sentir que tú eres todo lo que tú has vivido, ¿no? Y que si tú no le platicas a alguien todo lo que has vivido y los problemas que has vivido, deja de ser. Entonces, ¿quién eres? Y en ese justamente de quitar el ego, eso precisamente cuando quitas el que estudié, para qué me dedico, qué hago, cuántos carros tengo, cuando quitas todo eso, precisamente ahí es donde conectamos con ese ser. ¿Cómo le haces pues para trabajar todo esto con tus pacientes, Yuri? Porque pues se dice fácil, pero estamos hablando de, pues de todo un proceso, ¿no? Pues justo como dices, es conectarse con el otro. Al final, aunque yo, y como tú dices, no quitar esta parte del ego, aunque yo sé todo lo que he estudiado, al final yo soy ser humano y me conecto desde también el dolor que en algún momento sufrí, ¿no? Y me conecto justo con esa parte y empatizar con el otro, escucharlo, trabajar, hacer respiraciones, como toda esa parte de técnicas que he aprendido, pero es más esa parte de conectar con el otro desde mi ser. Y es lo que me ha funcionado, Clau, porque justo también eso viene de la parte espiritual.
¿no? Cuando tú ya trabajaste duelos, tu dolor, te conectas con el otro. Y entonces cuando haces eso, o sea, es algo que justo viene como en la física cuántica, que no sabes cómo funciona, pero o no sabes cómo se hizo el proceso, pero al final, cuando otra persona se siente escuchada por un ser humano, es pues justo eso, ¿no? Y de hecho ahorita me acordé de una frase de Carlos Jung que dice, aunque sepas todas las técnicas, todos los postulados, todo lo que hayas estudiado, lo que hace conexión es el ser, es lo Ujú. humano. Exactamente, qué importante es, sobre todo cuando llegan muchas veces pacientes con un terapeuta, el no sentirse juzgados, ¿no? Porque muchas veces ves gente muy rota, ¿no? Seres humanos que se han roto y se han fragmentado, realmente de ahí pues es roto, ¿no? Los ves así como personas que se sienten rotas, que se sienten fragmentadas, que sienten que están deshechas por la vida, por el juicio de los otros, porque se sienten culpables y qué importante es estar con una persona que no te juzga, que te comprende, que te entiende, que te dice, mira, yo no te juzgo, ¿no? Ahora sí que, vamos a ir ordenando y vamos justamente así como tú lo haces, conectándonos y pues haciéndolo juntos, ¿no? Y así es como justamente, así como bien lo mencionas, pues sucede el milagro, ese gran milagro, Yuri, que se dice fácil, pero pues no, no, no es tan, ahora sí que no es tan sencillito, no es tan sencillito y precisamente pues yo me imagino que ahorita pues lo que más tienes pues han de ser temas sobre todo, por ejemplo, de depresión, qué importante es a veces eh, saber, ¿no? Conocer que cuando una persona pues está muy triste, está muy deprimida, precisamente es esta desconexión con tu ser interno, ¿no? Porque pues las personas que están deprimidas ya ni siquiera les sabe la vida, ¿no? Tú, por ejemplo, cuando llega una persona deprimida, que usualmente cuando llega alguien deprimido, todo le parece no mal, sino ya no le ve el caso, ¿no? No sé si te ha pasado, ¿no? Con personas que están muy deprimidas que pues tú les dices, oiga, mire, necesito que haga esto, póngase a lo mejor, pues a colorear, vamos a ir activando, ¿no? A través de ejercicios, el chinay chikun o demás, y las personas ya te dicen, no, pues ¿para qué? ¿Para qué? ¿No? Justamente, por ejemplo, en esa conexión con el espíritu, pues precisamente está todo lo que nos has, lo que nos has precisamente conectado, Yuri, todo lo que es esta parte, por ejemplo, del, de ese, de ese conectar con la naturaleza, de ese conectar con el momento presente, para poder vivir en paz, para poder ser más felices, para poder saber que pues finalmente a lo mejor las condiciones a veces que tenemos no son las que nosotros quisiéramos, pero ese quisiéramos está en tu mente y ha sido programado por una sociedad que así como lo decía Jiddu Krishnamurti, no es sano estar bien adaptado a una sociedad que está profundamente enferma, porque eso es lo que somos una sociedad que está enferma. Y entonces si vivimos en una sociedad que está enferma, pues ¿por qué hacerle caso a la misma sociedad que te dice que es importante tener, que es importante hacer determinadas cosas, tener una casa, un carro, un marido, hijos, y que muchas veces pues van llegando inclusive jovencitas muy jóvenes, 25 años, que se llegan sintiendo bien mal. A mí me tocó pues hace poco ayudar a una chica que justamente tenía 25 años y me decía, es que yo pues digo, para la edad que tengo ya debería tener pues un marido y por lo menos un hijo, ¿no?
Y tú dices, oye, pues, a ver, ¿cómo no? O sea, ¿en qué momento tú, para tus Te voy 25 a años, decir, la voy, híjole, entonces ya se me fue el tren. así, no, ya, así como que dices, oye, ¿qué onda, no? O sea, tranquila, ¿no? Eso de dónde sacaste esa idea, ¿no? Sin embargo, esas personas te llegan bien frustradas y evidentemente, pues este tipo de chiquitas que a sus 25 años sienten que ya se les fue el tren, obvio, ¿no? Aceptan cualquier fulano que se les pase por enfrente, aunque no es lo que ellas quisieran, pero no se dan cuenta, pues que para poder conectar precisamente con esta parte espiritual, con esa parte de, a ver, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Quiero esto en mi vida? ¿Qué, quiero una relación en donde ya me están golpeando, donde ya me están gritando, o simplemente estoy aceptando algo porque me metí una idea, que sepa Dios de dónde viene, que a mis 25 años, si no tengo un marido y un hijo, pues yo no soy exitoso, ¿no? Entonces, pues digo, qué difícil a veces es hacer entender a las personas que la respuesta es bien sencilla y la respuesta no la tienes que buscar afuera, la tienes que buscar adentro. Pero pues precisamente, Yuri, por eso, pues llega mucha gente contigo, precisamente para tratar de rastrear, y me imagino te has topado, bueno, con en mil casos, cosas bien diferentes, y con cada, ahora sí que con cada paciente, pues es un reto, con cada paciente es diferente, porque muchas veces como terapeuta yo me imagino que no puedes decir, ay, pues ya me la sé, el ABC, ¿no? Y con todos aplico el ABC, nada que ver. No, todos son diferentes y es que, híjole, este tema da como para muchas cosas, claro, pero ya así como dándole un cierre, Uh -huh. pues es más bien trabajar desde el pensamiento, porque a veces si no trabajamos esa parte, era lo que te decía, la mente nos sabotea muy feo y tenemos esas creencias porque también lo vemos en las redes sociales, en lo social, en nuestra misma familia. Entonces, y a lo mejor aquí me contradigo, por ejemplo, con el apoyo, ¿no? Que te decía al inicio, pero más bien aquí es encontrar a la persona que así le cuentes una y otra vez la misma historia, no te va a juzgar porque cuando uno te empieza a juzgar, híjole, ya es más difícil ayudar a esa persona, porque va a decir, todo el mundo me juzga, o ya para qué continúo, ya para qué hago esto, ya para qué hago el otro, ¿no? Entonces, es encontrar a las personas ideales para que, y nosotros nos damos cuenta, porque si esa persona nos juzga o nos critica, nos dice, ay, no te preocupes, o búscate otro, o ay, pues ya déjalo, ¿no? Pero a veces no es tan fácil, entonces por eso te digo, hay muchas cosas, por ejemplo, la soledad, el desapego, las creencias irracionales, así se le conoce, entonces que son tan fuertes en nuestro ser, en nuestro pensamiento, que no son fáciles dejarlas de un día para otro. Por eso tenemos que irlo trabajando poco a poco, ¿no? Y hay que, y también hasta para justo esta parte de la terapia, pues yo siempre les digo a mis pacientes, ¿te sentiste a gusto? ¿Quieres cambiar? O igual, ¿no? Y si no haces también clic con el terapeuta, pues también se vale decir, no, muchas Claro. gracias, y va, ¿no? Entonces, pues es más que nada justo esa parte humana que tenemos que trabajar y las creencias que a veces pues, nos inculcan pues la sociedad. Entonces, pues sí es muy, muy perjudicial hoy en día las redes sociales, porque por lo regular vemos así gente pues que se va de viaje, que ya tiene casa, que ya tiene hijos, que ya tiene casó, y cuando vemos a una persona que realmente publique lo que pues está pasando, o Ah, a veces sí. hasta sí lo han hecho, pero también como esta parte de, ay, pobrecita, ¿no? O sea, Sí, 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 totalmente. Es curioso cómo en las redes sociales nos ponemos, ahora sí que nos vestimos para la foto, ¿no? Y todo es bonito, todo es color de rosa y vemos así como, digo, quien se mete a leer las redes sociales,
definitivamente, y se siente mal, es muy perjudicial, ¿no? Muchas veces, deberíamos poner ahí, ¿no? En el Facebook, en el Instagram, una leyenda de cómo te sientes. ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Entonces puedes entrar. Si no te sientes bien, mejor ni entres, ¿no? Porque si te sientes mal y ves, pues, parejas felices y los chamacos, no, hombre, te pones a llorar, ¿no? Porque obviamente tu estado de ánimo también, pues dice justamente mucho de cómo ves las cosas, ¿no? Tú puedes ver una fotografía y si te sientes bien, dices, ay, mira qué padre, qué bonito, qué padre se le están pasando, pero si te sientes mal, no, bueno, o sea, es así como látigo para ti, ¿no? Entonces, pues qué importante, Yuri, qué importante es conectar justamente con esta parte humana, qué importante es conectar con terapeutas que pues estén justamente al servicio de, porque pues la mayoría de los terapeutas evidentemente lo hacen, pero también hay muchos que no lo hacen así, no conectan de ese modo tan humano, lo hacen de un poco más desde su habilidad técnica. Y pues qué importante también que la gente sepa que buscar un terapeuta y sobre todo un buen terapeuta es encontrar un amigo el cual pues te ayuda a ejercitar este diálogo interno que muchas veces nos cuesta trabajo, ¿no? Yo me he topado, por ejemplo, a lo largo, pues, de la experiencia tanto profesional, ¿no? En mi parte, en este caso, laboral profesional, como en la parte holística, con personas que muchas veces no saben ni siquiera hablar con ellos mismos, no saben sentirse acompañados. Qué importante es saberse que a pesar de que a lo mejor puedes decirte, oye, pues estoy solo, no, no estás solo, estás contigo. Y estar contigo es sentirte acompañado. Entonces, digo, qué importante es precisamente, pues muchas veces, encontrar un terapeuta que te ayude a desarrollar esa capacidad interna para poder sentir que puedes contar contigo mismo y que precisamente pues eso es lo que logra hacer todo lo que es la terapia desde la perspectiva que lo busques, ¿no? Todas las terapias justamente están al servicio del ser, ¿no? Entonces, pues ahora sí, Yuri, que pues sí, como dices, un tema que podemos hablar y hablar y seguir hablando y nos da para muchísimo porque precisamente la espiritualidad es hablar de un tema pues muy vasto porque es hablar del mismo ser humano, pero pues qué importante los puntos que hoy mencionamos, que es las herramientas de saber que todo, si estás pasando un bueno y un mal momento, esto va a pasar, agradécelo y también si estás pasando un mal momento, pues busca el para qué te está pasando, porque como lo decía Nietzsche, ¿cómo podrías renacer sin haber quedado reducido a cenizas? La realidad es que muchas veces tenemos que dejarnos morir en vida para poder renacer de las cenizas y precisamente la naturaleza es una gran maestra y la muerte también es una gran maestra porque nos enseña precisamente a despojarnos de todo lo que ya no nos sirve a nuestro propósito de vida. A veces tenemos que despojarnos de relaciones que ya son tóxicas, de cuestiones laborales que ya nos están enfermando, en donde a veces ni siquiera es la cuestión laboral, sino el cómo afronto mi parte laboral, ¿no? Jefes, pareja, sucesos en donde siempre cuando yo veo algo que me aqueja, cuando veo algo afuera que me molesta, que me da miedo, que me da culpa, que me provoca dolor, evidentemente refleja algo interno, refleja un espejo que solamente la única llave de tomar la responsabilidad y las riendas de nuestra vida, pues están justamente en hacernos responsables de decir, a ver, ¿para qué me está pasando esto? ¿Y qué es lo que yo tengo que aprender de todo esto? Y pues perfecto, Yuri, no sé con si quieras cerrar con algo. Sí, pues ya para cerrar, justo como decías, ¿no? De la frase de Nietzsche,
es que cuando ya estamos justo en esta parte de reducirnos a la ceniza, ya lo trabajamos y todo, ahora sigue pues ir hacia arriba. Y entonces cierro con esta frase que dice, con los pies caminamos, con el alma volamos. Nuestro cuerpo nos lleva, el alma nos eleva, cada puerta que abrimos es un paso más hacia una nueva vida. Wow, qué bello, qué bello. Qué bella esa frase, ¿de quién es o en qué libro está? Está muy bonita. Ajá, es justo del libro que se llama Qué emoción, de Daniela Rivera. Ah, mira. Oye, pues es que qué bonita frase justamente Yuri. Qué bonita frase, pues algo que precisamente es bueno para poder pues concluir con esta parte de busca en tu interior, deja de buscar afuera, deja de buscar respuestas afuera, más bien búscalas adentro de ti. Exactamente. Pues ahora sí que un placer, Yuri. Muchas gracias por estar con nosotros este café de domingo, este café de domingo. Y pues ahora sí que un placer. Por ahí si nos gustas compartir, pues dónde te puede localizar la gente, en qué teléfonos, que me imagino que ya has tenido pues ahorita una afluencia. La realidad es que todo lo que son psicólogos están teniendo pues muchas personas precisamente con esta pospandemia que todavía nos sigue pues pegando en la parte del miedo y de justamente la trascendencia de seres queridos, que es pues ahora sí que tu especialidad, porque pues eres, aparte de muchas cosas, porque pues eres enfermera, te dedicas mucho a todo lo que es esta parte pues de la risoterapia y todo lo que es todo lo exactamente. que es, pues todo lo que es humano, ¿no? A mí me encanta esta parte humana, la conexión, lo que también los seres que están pasando por esta parte de enfermedad, ya sea terminal, ellos también nos enseñan muchas cosas y tampoco pierden su espiritualidad. Al final del día, ni cuando morimos pierde. ¿Por qué? Porque queda la esencia, y la esencia que es espíritu. Entonces, Fíjate qué importante esto que mencionas, Yuri, porque a mí me ha tocado ver pues chiquitos enfermos terminales de cáncer y es increíble cómo, a pesar de que obviamente están sufriendo, porque pues su cuerpo padece, pero tienen una actitud de vida tan bella, tienen una entereza, tienen una fortaleza espiritual que finalmente pues es de grandes guerreros que desde esa parte, desde esas enfermedades terminales, tienen mucho que enseñarnos, porque pues evidentemente muchas veces nosotros como seres humanos nos pasa algo y ¡pum! Te sientes molido, ¿no? Y esa parte de, a ver, mira, ven, te voy a enseñar gente que verdaderamente está, que hoy amaneció y mañana quién sabe, y que agradecen cada día y que viven cada día como si fuera el último día de sus vidas, ¿no? Precisamente, pues qué importante, sobre todo la parte tanatológica que tú haces, Yuri, que pues evidentemente es algo que nos ayuda a trascender, porque pues muchas veces vamos con un tanatólogo para superar una pérdida, una muerte, pero la realidad es que muchas veces es un proceso que conlleva muchas pérdidas, ¿no? Una persona cuando pierde la juventud, cuando pierde la salud, cuando pierde un miembro, cuando pierde un trabajo, es importante pues justamente aprender a cerrar ciclos, ¿no? Yo por eso pues te invito en otra ocasión y pues igual y si algún día te quieres animar a darnos un taller, a compartirnos justamente un taller, porque cómo nos hace falta de verdad más herramientas pues de primera mano para poder cerrar ciclos, ¿no? Para poder cerrar ciclos, pues de la mano de, pues, personas que han estado, pues, en primera línea, por así decirlo, en primer frente de batalla, con personas que han padecido, ¿no? Que han perdido mucho en su vida y que, pues, evidentemente tú estás al frente de estas terapias, ¿no? Entonces, pues ahora sí que en otra próxima entrega, pues ojalá y te animes y hagamos algo justamente a cerrar ciclos porque como nos da trabajo. Así es.
Pues sí, pues de paso les paso mi número, es 55 45 73 68 89. Yo me localizo en la alcaldía Tláhuac, pero pues también he tenido pacientes remotos en línea, entonces pues En línea. no hay ningún problema por esa parte de que digan, ah, no, es que me queda muy lejos, ¿no? Y Fíjate, ahora hasta les gusta, creo que más en línea. en línea, sí. Sí, Y sí, sí me sí. gusta en línea, pero presencial yo creo que se enriquece más y Ah, puedo sí. trabajar más cosas con ellos. Sí, no, 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 presencial definitivamente es otra cosa, ¿eh? Sí, Presencial y más en el tipo de técnicas humanas, necesitas ese contacto, porque a pesar de que la tecnología nos ha unido mucho y nos ha ayudado, yo creo que ha sido de las grandes cosas que nos ha traído pues todo lo que hemos vivido en recientes años, la parte, por ejemplo, de la parte presencial, pues que no se olvide, ¿no? Que no se olvide que a veces necesitamos pues de un abrazo, de una presencia amiga, hermana, que te haga sentir querido, que te haga sentir comprendido, ¿no? Pues perfecto, Yuri, pues por acá ya anotamos tus datos, los vamos a poner pues ahora sí que al final de este video por si alguien quiere contactar contigo. Y pues ahora sí que muchísimas gracias, Yuri. Nos no, pues muchas despedimos. gracias a ti, Clau, por invitarme y ya después nos ponemos de acuerdo para hacer otra plática. Perfecto, perfecto, Yuri. Pues ahora sí que muchas gracias.